Buenas tardes, nosotras somos el grupo uno conformado por Yancy y mi persona Génesis y les vamos a estar exponiendo acerca de nuestro proyecto, que es un estudio o un análisis de la enfermedad coronaria arterial y el Parkinson desde la perspectiva del SPECT. La enfermedad coronaria arterial es una de las principales causas de muerte a nivel global. Esta se caracteriza por el desarrollo de aterosclerosis en las arterias coronarias, lo que puede conducir a afecciones como una angina inestable, síndrome coronario agudo e isquemia miocárdica asintomática. Esta enfermedad hoy en día sigue siendo la principal causa de muerte y discapacidad en todo el mundo. Además de que los sobrevivientes de infartos tienen un riesgo mucho mayor de eventos recurrentes. La enfermedad coronaria arterial resulta de un desequilibrio entre la oferta y demanda de oxígeno en el miocardio debido a que hay una oclusión en las arterias coronarias. La formación de las placas ateroscleróticas desempeña un papel clave. Como podemos observar en la imagen, podemos observar una arteria con placa en la pared. La placa está representada en color amarillo. Esta es una enfermedad multifactorial. Existen los factores no modificables como la edad, el género, que existe una predisposición en los hombres, antecedentes familiares, la genética. Y por otro lado tenemos los factores modificables como la hipertensión, el tabaquismo, una dieta poco saludable y la obesidad. La enfermedad coronaria arterial se caracteriza principalmente por alteraciones estructurales y funcionales en las arterias coronarias que van a irrigar el corazón. Como ya había mencionado anteriormente, la principal característica de esta enfermedad es la formación de una placa aterosclerótica, que esta es una acumulación de material graso que va a estrechar el lumen arterial y va a impedir el flujo sanguíneo. Como podemos observar en la imagen, la arteria superior podemos ver que es una arteria normal, sana, sin obstrucción, sin formación de placa. Y por el otro lado, en la arteria inferior podemos ver que esta ya está bloqueada, está obstruida y hay una formación de placa, que esto influye mucho en el flujo sanguíneo. La formación de la aterosclerosis inicia con una estría grasa que es una posición subendotorial de los macrófagos cargados de lípidos. Entonces, al haber una agresión vascular, la capa íntima se rompe y los monocitos van a migrar hacia el espacio subendotorial donde se convierten en macrófagos. Esos macrófagos absorben las partículas LDL oxidadas y esto conduce a la formación de unas células espumosas. Las células T van a liberar citocinas para poder colaborar con el proceso inflamatorio. Y después los factores de crecimiento van a activar los músculos lisos que también absorben LDL oxidado y colágeno que se deposita con los macrófagos y esto aumenta la población de las células espumosas. Finalmente ya podemos ver que se desarrolla la placa subendotorial. La placa puede crecer o estabilizarse con el tiempo. Si esta placa se estabiliza y la lesión se calcifica, se va a formar una capa fibrosa. Con el tiempo, esta lesión puede ser hemodinámicamente significativa, ya que la perfusión del miocardio puede llegar a ser insuficiente. Y en caso contrario de que la capa no se calcifique, más bien se rompa y exponga el tejido, el factor tisular, se presenta una trombosis que puede causar una oclusión en el lumen arterial. Además de todos esos cambios estructurales que ya expliqué, la isquemia prolongada o la obstrucción completa del flujo puede provocar una necrosis en el miocardio y eso resulta en infartos agudos. Además de que también se pueden desencadenar una remodelación ventricular, que eso es cuando el ventrículo ya sufre cambios en su forma y tamaño y eso compromete su función. La enfermedad coronaria arterial se puede presentar con variaciones anatómicas y funcionales que afectan el diagnóstico por medio de imágenes médicas. Algunos factores a tomar en consideración
son la distribución anatómica, la localización de la lesión y además la composición y el tipo de placa que se presenta. La tomografía por emisión de fotón único, es decir, SPECT, por sus siglas en inglés, es una herramienta no invasiva que evalúa la perfusión miocárdica. Esta es de la más útil para poder evaluar la perfusión. Esta utiliza radiofármacos como el tecnecio y el talio para poder identificar las áreas de isquemia o de necrosis. Y además, esto permite poder comparar imágenes en reposo y durante el estrés. Algunos de los hallazgos principales que podemos encontrar son los defectos reversibles, los fijos y la distribución de los defectos. Los defectos reversibles son aquellas áreas de hipoperfusión detectadas durante solamente el estrés. Eso es, por ejemplo, la isquemia transitoria. Por otro lado, los defectos fijos son los que están presentes tanto en reposo como en estrés. Un ejemplo de esta sería la necrosis. Y finalmente, la distribución de los defectos son aquellos que permiten localizar la arteria coronaria afectada, ya que se correlaciona con las arterias específicas. En realidad, bajo una mirada clínica, el SPECT no es el estándar de oro para el diagnóstico de esta enfermedad. Se recomienda combinarla con otras técnicas como la angiografía coronaria para poder complementar el diagnóstico de la misma. Y además, esta destaca por ser una técnica no invasiva altamente sensible a la isquemia significativa. Entonces, por lo que es su mayor ventaja es el poder diferenciar entre isquemia reversible y el daño irreversible. En esta imagen A, lo que podemos observar es imágenes de gated SPECT de un paciente con dolor torácico agudo, que es un síntoma clásico de posible síndrome coronario agudo, pero esta viene con resultados dudosos en el electrocardiograma y niveles normales de marcadores cardíacos. Para explicar un poco, el Gate SPECT de perfusión miocárdica es una técnica de imagenología que permite evaluar la irrigación del músculo cardíaco, mientras que a su vez se evalúa su capacidad de contracción durante el ciclo cardíaco. Lo que podemos observar en esta imagen es una perfusión del músculo cardíaco y el engrosamiento sistólico dentro de parámetros normales. Esto permitió la exclusión de una posible síndrome coronario agudo. Además, para el análisis se hizo uso de 3 cortes anatómicos estándar del corazón. El eje corto, que lo que va a mostrar es una vista transversal del corazón. El eje largo vertical, que permite observar el miocardio desde la base de la punta en un plano frontal. Y el eje largo horizontal, que proporciona una vista longitudinal de un plano lateral. Además, también se presenta un diagrama polar que permite ver una forma compacta de la perfusión en todas las paredes del ventrículo izquierdo. Con este paciente, lo que se concluye es que no presentaba alteraciones significativas en la perfusión ni en la función contráctil del corazón en reposo. Entonces se descarta la necesidad de intervenciones relacionadas con un síndrome coronario agudo. Por otro lado, en esta imagen con un paciente B, podemos observar que presentó un defecto en la perfusión que abarca un 19% del tejido cardíaco, específicamente en la cara inferior del ventrículo izquierdo. Además, se acompaña de una disminución en el engrosamiento sistólico. Esto sugiere que esta área del corazón recibe mucho menos flujo sanguíneo y muestra un deterioro en su capacidad contráctil. Se concluye que hay una alta probabilidad de que el paciente presente un síndrome coronario agudo y esto requiere de una atención médica inmediata. Además, también se obtuvieron imágenes correspondientes a la telediástole, que eso es cuando el corazón está relajado y lleno de sangre, y a la telesístole, que es cuando el corazón está contraído tras expulsar la sangre. Esto lo que permite es observar con mayor claridad las áreas más afectadas y confirmar la relación entre el defecto de perfusión y su función contráctil alterada. Por otro lado, les voy a hablar ahora un poco acerca de la segunda enfermedad que escogimos, que fue el Parkinson.
Este va a ser un trastorno del cerebro que provoca movimientos involuntarios incontrolables, entre ellos puede darse los temblores, rigidez y dificultad con el equilibrio y la coordinación. Esta patología es importante conocer que un factor importante para padecerlo es la edad. Usualmente se da después de los 60 años, sin embargo existen excepciones, como lo demuestra este porcentaje que entre el 5% al 10% de personas inician esta enfermedad antes de los 50 años. Y en la imagen podemos observar los síntomas más comunes del Parkinson y cómo es que un médico empieza a hacer el rango de enfermedades más pequeño. Como se mencionó anteriormente, les mencioné algunos tipos de síntomas en los que puede sufrir una persona con Parkinson. Sin embargo, esa enfermedad no tiene una causa conocida. Sin embargo, existen varios factores que pueden influir en padecerla. La razón principal es que esta enfermedad es porque parte de las células nerviosas, es decir, las neuronas del cerebro, se degradan o mueren de manera progresiva. La base anatomopatológica se caracteriza por la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta del mesencéfalo, además de la presencia de inclusiones intracelulares denominados cuerpos de Lewy. Estos son formaciones o digamos que son agregados o acumulaciones insolubles de proteína alfa sinucleína anormalmente plegada. Como lo pueden observar en las imágenes, la imagen de arriba va a ser la pérdida que tiene un cerebro con Parkinson a la par de un cerebro normal de la sustancia negra, y la imagen de abajo es una foto de una neurona que tiene la presencia de los cuerpos de Lewy, que esos no deberían estar en este lugar. Esto se tiene como, o da como resultado la neurodegeneración por la denervación dopaminérgica de las proyecciones del sistema nervioso hacia el núcleo estriado. Esto condiciona una alteración en la fisiología normal de los ganglios basales que originan las manifestaciones de esta enfermedad. Además, se caracteriza por la presencia de los síntomas que les mencioné anteriormente, que está asociada, digamos, a una enfermedad estudiada como trastorno motor, así como en el sector neurológico. Estas son algunas de las causas, digamos, que logra delimitar esta enfermedad para poder tener un diagnóstico más pequeño del por qué una persona sufre Parkinson. Sin embargo, como les mencioné al inicio, no, la causa aún no es conocida al 100% y se siguen haciendo estudios para determinarla. Esta es una imagen que especifica lo que les mencioné anteriormente. Acá lo interesante es que se hace como una comparación, digamos, en cómo se ve el cerebro con Parkinson. Primero tenemos la proteína alfa-sinucleína, donde en la persona que tiene Parkinson se va a dar la agregación de los cuerpos de Lewy y el mal plegamiento, además de como la liberación que se va a dar de la dopamina es diferente. Eso también es una de las causas importantes de una persona que tiene Parkinson, ya que la liberación va a ser diferente y por ende la inervación de las neuronas también va a ser diferente. A pesar de que se ha tenido bastante estudio con respecto al Parkinson, no se tiene un examen o un marcador biológico específico que se logre determinar por medio de exámenes de sangre para diagnosticar a una persona con Parkinson. Lo que se utiliza van a ser estudios clínicos o exámenes, digamos, se va a realizar un examen neurológico que se va a apoyar con un estudio de imágenes médicas. En este caso, nosotras utilizamos el estudio de neuroimagen funcional que se llama SPECT, que es una tomografía computarizada por emisión de fotón único, que son por sus siglas en inglés, está la traducción al español, que va a estudiar los transportadores de dopamina, o en este caso es específico, se llama DAT-scan, o el PET con el trazador con 18FL6-fluorodopa. El término de DAT-scan, perdón, es el nombre del fármaco que se inyecta, que es conocido como lofluplano 123, que se va a adherir al transportador de dopamina. En este caso se le denomina como DAT, que es la parte inicial del DAT-scan, que es ATAT, perdón, en el cerebro. Este examen también se utiliza para resaltar dónde se produce la actividad de las dopaminas en el cerebro por medio del uso de este fármaco. Básicamente lo que se va a realizar es un diagnóstico por imagen de medicina nuclear, donde una radiografía produce estas imágenes de estructuras internas densas, se capturan imágenes de la radiación que proviene del interior del cuerpo, con el que se puede mostrar el resultado o el funcionamiento del cuerpo. Para este caso específico, como les mencioné que se utiliza medicina nuclear, se utilizan sustancias con bajos niveles de radioactividad. En este caso se va a utilizar la sustancia
lo pluflano 1, 2, 3 para trazar la actividad funcional del cerebro, que como les mencioné es la dopamina. El DAT va a ser una proteína que ayuda a mover la dopamina por los espacios entre las células y hacia las neuronas. El DAT-scan usa las imágenes del SPECT para mostrar cuánta actividad de la DAT, es decir, de esa proteína, se está ocurriendo alrededor del cuerpo estriado, que va a ser una parte que se afecta por el Parkinson. Esto quiere decir o demuestra una disminución de la dopamina. Cuando se observa la cantidad de edad, también se evalúa el patrón donde predomina el DAT, perdón. Los exámenes evalúan la integridad de la vía dopaminérgica y ayudan en casos en que exista una duda entre si es Parkinson, tremórica, o temblor esencial, que son dos tipos de Parkinson diferentes. Y se utilizan para diagnosticar Parkinson, por ejemplo, que puede ocasionar fármacos y Parkinson atópicos. Entonces es en realidad es el examen como más completo para hacer este tipo de diagnósticos y es uno bastante utilizado actualmente en el mercado y se realiza por medio de equipos similares a los que salen en la fotografía que está a la par de la información. Y una vez que se realiza el DAT-scan, los tipos de exámenes que se van a obtener son los siguientes, y especialmente es más importante o se puede notar con más claridad en la siguiente filmina que ahorita les muestro. Sin embargo, como para hablarles de estas imágenes, primero en la imagen de la derecha, donde está la imagen normal, digamos, de un cerebro como verde, se pueden notar que hay unas partes resaltadas en color como anaranjado que parecen comas. Este tipo de comas son extremadamente importantes para hacer el diagnóstico de Parkinson. Si ustedes lo notan, en la que dice Normal Scan, tiene unas comas, entre comillas, como muy bien definidas. Y mientras tanto, si se ve el de la derecha, las comas parecen más puntos. Estos puntos lo que quieren dar es un indicio a una posibilidad de haber sufrido Parkinson. Y mientras tanto, la figura de la izquierda es una comparación de dos tipos de técnicas para el diagnóstico. El de arriba es una F-Dopa PET, que es con un examen PET, digamos, y el FPCIP SPECT, que es la de abajo, donde se va a utilizar un radiotrazador para detectar la presinapsis de la denervación dopaminérgica. En ambos casos, la imagen A y C es un examen, digamos, de control en personas sanas que se realizaron, mientras que la B y D, la B específicamente va a ser de una persona en etapas tempranas de Parkinson y en la D igual. La diferencia es el tipo de técnica que se utiliza para hacer el examen, como les mencioné anteriormente. La A y la B va a ser con el F-Dopa PET y la de abajo con el método SPECT. Sin embargo, ambos funcionan para hacer el diagnóstico, nada más que en este caso nosotros nos enfocamos en el SPECT, que es lo que les voy a enseñar en la siguiente diapositiva. Y ahora sí, en este caso, lo que estamos observando es una imagen obtenida por un DAT-scan, que es el equipo que les estaba mencionando anteriormente. La diferencia en esa imagen, perdón, se puede apreciar el control de una persona sana a una persona que tiene etapas tempranas de Parkinson, mientras otra persona, que es el de la derecha, tiene el Parkinson avanzado. En este caso, digamos, el DAT-scan va a mostrar donde el DAT, que es la proteína que les mencioné, aparece de forma uniforme alrededor del cuerpo estriado y el patrón se ve como dos comas. Esto es en el paciente sano. Si ustedes ven, digamos, se hace como un círculo casi perfecto alrededor del cerebro y las comas tienen formas de comas, digamos, o sea, así parecen, valga la redundancia, comas. Mientras que en una persona con patrón de Parkinson ya empieza a aparecer deformaciones tanto alrededor del cuerpo estriado como en las comas dentro del cerebro, que son los puntos que se ven rojos, amarillos, verdes, digamos. Acá, conforme se va avanzando la enfermedad del Parkinson, digamos, entre más avanzada se encuentre, más se pierde la forma como perfecta, entre comillas, digamos, del círculo que rodea el cuerpo estriado y de las comas. Y es por eso que si se observa la imagen de un paciente avanzado, ya es muy difícil de notar, primero, el cuerpo estriado y segundo, la forma de las comas. Esta es la forma como
clínica específicamente de imágenes médicas que puede utilizar un médico para diagnosticar a un paciente con Parkinson. Sin embargo, el paciente tiene que verse envuelto o tiene que pasar por más pruebas para que el médico lo diagnostique con Parkinson. Sin embargo, se están realizando nuevas tecnologías que permitan un diagnóstico más certero y donde el paciente tenga como mayor claridad de lo que está sufriendo. Y ya para finalizar, bueno, estas son nuestras referencias. Todo el proyecto nosotros lo basamos en la técnica de imagen SPECT. Sin embargo, para el diagnóstico de estas patologías existen mayores, o sea, múltiples exámenes diferentes que se pueden realizar. Sin embargo, cuando estábamos haciendo el proyecto nos pareció que era muy interesante ver esta perspectiva, digamos, la perspectiva desde el SPECT para el diagnóstico de estas enfermedades, porque usualmente se buscaría algo más sencillo, entre comillas, y nos pareció muy interesante realizarlo de esta manera. Como les comenté, bueno, estas son nuestras referencias y a continuación ya hacemos el cierre y muchísimas gracias. Y bueno, esa fue nuestra presentación, esperamos que les haya gustado y bueno, estamos dispuestos a responder cualquier pregunta al proyecto y eso sería todo. Muchísimas gracias.